Bien, hoy, como habíamos anunciado ya en la charla anterior, nos vamos a referir a la estructura de los tipos penales. Yo les había anunciado que había hecho un cuadro sinóptico, que la mejor forma que se me ha ocurrido para que ustedes puedan apreciarlo bien y poder hacer la división de todo lo que contiene un tipo penal, todo lo que puede llegar a contener un tipo penal, aunque no lo contenga todo, es lo que vamos a hacer en este cuadro. Primero nos vamos a referir a la estructura del tipo doloso y posteriormente en otra charla, que no creo que vaya a dar con la de hoy, nos vamos a referir a la estructura del tipo culposo, que es bastante más eh, menos complicado que la del tipo doloso. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que dentro de un tipo doloso tenemos lo que se llama la parte objetiva del tipo doloso y la parte subjetiva. La parte objetiva está formada yo les voy a poner PO, parte objetiva, está formada por elementos que son constantes, que siempre existen dentro del tipo penal. Si quieren ustedes, les pueden llamar elementos de carácter permanente, ¿verdad? Y elementos de carácter circunstancial, es decir, que pueden existir o no. Podemos ser circunstancial u ocasionales. Dentro de los elementos permanentes tenemos, en primer lugar, el bien jurídico, BJ, bien jurídico. ¿Por qué el bien jurídico? Porque el bien jurídico es el que preside cada uno de los tipos penales que están agrupados precisamente en base a ese bien jurídico. Si ustedes leen el libro segundo del Código Penal Uruguayo, van a ver que los títulos son título 1, título 2, título 3, hasta el 13, y contienen los delitos contra la soberanía del Estado, los delitos contra la paz pública, los delitos contra el orden interno del Estado, los delitos contra la administración pública, los delitos contra la libertad, y así sucesivamente hasta llegar a la propiedad, que es el último. Dentro de cada uno de esos títulos se agrupan los delitos que pertenecen a ese bien jurídico. O sea que, por ejemplo, dentro del título de propiedad vamos a encontrarnos con el hurto, la rapiña, la estafa, la apropiación indebida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el bien jurídico? El bien jurídico es el bien interés, es un derecho fundamental, el bien interés que una persona tiene en que sea protegido por la ley penal. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho al honor, el derecho a la propiedad. Todos los bienes jurídicos son derechos fundamentales. Si ustedes toman el artículo 7 de la Constitución de la República, van a ver que hay una definición de derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, el honor, y algunos otros que no están previstos dentro del Código Penal o de leyes penales especiales como bienes jurídicos, como son la educación, la vivienda, la vestimenta. Esos no son bienes jurídicos, o sea que no han sido elevados a la categoría de bienes jurídicos, aunque sí son derechos fundamentales, obviamente, porque así lo dice la Constitución de la República. En otros países, como por ejemplo España, tenemos un código penal del año 90 y pico, 1990 y pico, donde precisamente hay una protección de acciones, de delitos, de conductas que van contra el trabajo, contra la libertad del trabajo, contra la vivienda, contra la costumbre de ciertas personas, en fin, han sido elevados a la categoría de delitos contra todo lo que se pueda cometer en contra de un derecho laboral, por ejemplo, son delitos para el Código Penal español, y así como otros tantos códigos. Pero en nuestro código no, todavía no han sido elevados a la categoría
de bienes jurídicos. Eso es entonces el bien jurídico, el bien interés, es decir, algo que subyace dentro de la norma y que la norma ha sido creada, el tipo penal ha sido creado precisamente para proteger ese interés. La vida, la integridad física, la propiedad, la libertad sexual, el honor, etcétera, etcétera. Bien, después, dentro de los elementos permanentes, tenemos lo que es el sujeto activo. Yo le voy a poner acá SA. Sujeto activo es la persona que ejecuta la acción delictiva, que realiza la conducta delictiva, que se va a compadecer con un título, con un tipo penal, ¿verdad? O sea, el autor, en una palabra, es el sujeto activo. En general, cuando la ley se refiere al sujeto activo, en la gran mayoría de los delitos del Código Penal y de otras leyes penales especiales que están fuera del Código, se determina con las dos palabras el que haga tal cosa. Eso es cualquiera, ¿verdad? No hay ninguna categoría especial. Cualquier persona, que después veremos que tiene que tener ciertas características de edad y demás, y de comprensión, pero eso más adelante lo vamos a estudiar dentro de lo que es la culpabilidad, esa persona puede ser autor del delito, el que. Pero a veces ese sujeto activo está condicionado, y a veces está condicionado, por ejemplo, por razones de familia. El sujeto activo, por ejemplo, padre o madre, en el caso del delito del artículo 279A del Código Penal, letra A, 279, letra A del Código Penal, en ese caso tenemos que ese delito, que son la omisión de los deberes de la patria potestad, puede ser ejecutado únicamente si el que ejecuta el delito, el que hace la acción delictiva de omisión de deberes de la patria potestad, es la madre o el padre. Es una característica de carácter familiar. Después tenemos también características de carácter funcional, es decir, de acuerdo a la función que cumpla el autor del delito. Por ejemplo, en este caso, los funcionarios públicos. Todo o casi todo el título cuarto del Código Penal, yo para ponerles un ejemplo simplemente les pongo el artículo 160 del Código Penal. En ese artículo el autor puede ser o debe ser solamente funcionario público. El que no tenga las características de funcionario público no puede ser autor de este delito, como de casi todo lo que están previstos desde el artículo 153, creo que es, hasta el artículo 180 y pico, son todos delitos contra la administración pública. Todos deben ser, o casi todos de ellos, deben ser funcionarios públicos. Y ustedes dicen, sí, pero ¿y cómo sé cuándo es funcionario público? ¿Se trata de una cuestión de derecho administrativo? No. El propio Código Penal, en el artículo 175, define la condición de funcionario público. Dice que debe ser una persona para ser funcionario público a los efectos de la ley penal. No lo vamos a ver ahora esto, porque esto pertenece evidentemente al derecho penal segundo, es decir, al derecho penal especial, y si alguna vez llegamos a estudiar los delitos contra la administración pública, tenemos que ver el concepto de funcionario público y ahí veremos el artículo 175. Si no, ustedes, si tienen curiosidad, léanlo y se van a dar cuenta que hay una definición de funcionario público. Otras veces el sujeto activo debe ser un profesional. Está determinado por la calidad de profesional. Por ejemplo, el artículo 194 del Código Penal, que castiga, sanciona con una ley, con una pena, una sanción penal, al abogado o al procurador que entre en colisión, es decir, que se una con su contrario a los efectos del juicio. Bueno, también es un caso que se ve en la parte especial del Código Penal, pues el abogado que no se porta bien y fielmente con su profesión, comete uno de los delitos que se llaman prevaricato. A veces también es el juez. Hay un artículo, por ejemplo, el 177 del Código Penal, que castiga a los jueces en determinadas situaciones, cuando no
dan cuenta de un hecho cometido en su jurisdicción que a ellos no le corresponde, como tal, por ejemplo, un juez de lo civil que advierte que en un caso que le está teniendo se comete un delito, jurisdicción penal, debe transmitir ese hecho a la justicia penal correspondiente para que el juez penal lo castigue, lo atienda, lo procese, en fin, haga todo el procedimiento para llegar a la solución que sea pertinente en ese caso. En ese caso, si el juez civil no hace eso, es que está cometiendo el delito del artículo 177. Bueno, y tenemos otros casos, a veces incluso en el artículo, no recuerdo ahora exactamente el número, pero 190 y pico también, es el delito de autoevasión, donde lo pueden cometer solamente aquellos que están presos o condenados. Que es el individuo que, por decirlo en palabras muy simples, se escapa. Se escapa cometiendo violencia en las cosas o en las personas. Esto también lo veremos en el momento oportuno si es que llegamos a dar esa clase. Y a veces este sujeto activo es plural. En lugar de ser un sujeto activo singular, el que es un sujeto activo plural, los que. Eso ocurre en el delito de asociación para delinquir, que tiene que tener por lo menos los que, quiere decir que tiene que tener por lo menos dos personas, no basta con una sola, y también en algunos otros delitos como el delito de riña, donde es una riña tumultuaria que se llama, donde tiene que haber varias personas discutiendo en reyerta para que se pueda cometer el delito de riña. Así que vean ustedes toda la cantidad de sujetos activos que podemos llegar a tener dentro de un tipo penal. Desde el que es simple hasta los que, y a veces incluso con números estos que, porque hay algunos delitos que están previstos en las primeras partes, en los primeros títulos del libro segundo del Código Penal, donde incluso se marca un número determinado. Incluso hablábamos de los delitos contra la administración pública, por ejemplo, el llamado delito de huelga de funcionarios públicos es un artículo donde requiere la cantidad de 5 funcionarios públicos con determinadas condiciones para que hagan determinada conducta para que pueda determinarse que hay por lo menos una sospecha de un delito de huelga. Tiene que haber por lo menos 5 y los 5 ser funcionarios públicos. Doblemente condicionado, triplemente condicionado, diría yo, porque se condiciona el número, se condiciona la calidad, funcionario público, y se condiciona además la calidad de funcionario público. No sé, yo mismo me entreveré ahora, pero se condiciona el número, 5 funcionarios públicos además, para cometer el delito, mal llamado delito de huelga. Pero bueno, eso lo veremos oportunamente. Después tenemos, dentro de lo que son los elementos permanentes, el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el que recibe la acción delictiva, ¿verdad? Es el titular del bien jurídico. Por ejemplo, en un ataque contra una persona que le quita la vida o la integridad física, lo hiere, lo lesiona o lo que sea, la persona que sufre esa lesión o que sufre, que termina muerto por el ataque a la vida, ese es el sujeto pasivo. En el delito contra la propiedad, el sujeto pasivo es el dueño de la cosa hurtada, o el dueño de la cosa rapiñada, o el dueño de la cosa estafada, o el dueño de la cosa apropiada indebidamente. Pero además de este sujeto pasivo, existen dentro, o pueden llegar a existir dentro de la conducta penal, pueden llegar a existir personas que no sean titulares del bien jurídico y que sin embargo son los que sufren la acción delictiva. Por ejemplo, si yo le presto un objeto mío, un auto por ejemplo, a una persona de mi conocimiento, un amigo, un familiar, para que lo use, para que utilice el auto, cualquier objeto que ustedes se pueden ver, una laptop, un reloj, una pluma fuente, cualquier cosa que pueda ser, una radio, en fin, y a esa persona se la roban, ese objeto que es mío, el sujeto pasivo soy yo, o soy el titular de la propiedad de ese objeto, pero él es el sujeto material del delito, objeto material personal,
se llama en ese caso. Objeto material personal, porque es la persona sobre la cual se ejerce la conducta, aunque no sea el sujeto pasivo. Yo se lo presté, a él se lo robaron, él sufrió, él es la víctima, en cierto sentido, pues el sujeto sobre el cual recayó la acción delictiva, pero el que sufre la pérdida soy yo, que soy el propietario de esa cosa. Y también quería decirles que sujeto pasivo y además objeto material. El objeto material es la cosa robada, en el caso del homicidio el objeto material es también el sujeto pasivo y la víctima, todos juntos, porque es una persona que en ella requiere las tres facultades, ¿verdad? Bien. También el sujeto pasivo puede ser condicionado por razones de edad, por ejemplo en la corrupción, en el delito de corrupción, hay normas, es un delito contra la libertad sexual, uno de los llamados delitos sexuales, que no se comete corrupción con cualquier persona, sino con personas que tienen determinada edad, están en determinada edad, entre un plazo y otro de edad. A veces también en los delitos en algunos delitos contra la administración pública, por ejemplo, el cohecho, que es un delito que se comete entre dos, ahí el sujeto pasivo debe ser un funcionario público también. Y bueno, y existen los menores, por ejemplo, en los casos de delitos de abandono de menores, omisión de debidos cuidados a los menores, también en ese caso el sujeto pasivo está condicionado, como vimos con el sujeto activo también. Después tenemos, ahí podríamos dar por terminado el tema de los elementos permanentes del delito. Y con esto me despido de ustedes en el día de hoy y en la próxima charla vamos a seguir con el cuadro de tipicidad de la estructura de los tipos penales, hablando de los elementos ocasionales, elementos que pueden o no estar dentro del delito, y también pasaremos a hablar de lo que es el tipo subjetivo del tipo doloso o la parte subjetiva del tipo doloso. Muchas gracias y hasta pronto.